Bienvenidos al Gourmet Responde Vinos, un espacio en donde sommeliers de Latinoamérica te vamos a contestar todas las preguntas que tengas sobre el fascinante mundo del vino y las bebidas destiladas. Vamos a hablar de maridajes, de vinos, de destilados. ¿Tú sabes cómo maridar una ginebra o un vodka? Aquí te lo vamos a explicar. Y también te vamos a hablar de las innovaciones. Este fascinante mundo del vino y las bebidas cambia día con día y es muy importante mantenerte actualizado para sorprender en casa siempre a tus invitados. La primera pregunta de hoy nos la responde Marina. Vamos con ella. Y nos llega la primera pregunta de Gourmet Responde Vinos vía Facebook. Hola, soy Armando de México. Mi abuelo siempre tomaba vermut y me gustaría saber cómo tomarlo. ¿Es cierto que hay una vuelta al vermut? Yo creo que sí hay una vuelta y es siempre que nosotros querramos de alguna manera incluirlo y lo conozcamos un poquito mejor. Hay que saber que es un producto milenario, hay testimonios de infusiones de hierbas de hace mucho tiempo, siempre alquimistas y médicos se ocuparon un poquito de esto y bueno, y el tiempo fue dando oportunidad a sofisticar esta bebida y hoy básicamente lo que se presenta es una base de vino blanco o vino tinto infusionando hierbas y algunas especias. Uno lo puede beber solo, que es una opción muy recomendable. Tal vez si busca una opción más fresca, pensar en tal vez incluir jugo de naranja, puede ser hielo también, buscar refrescarlo un poquito más para, bueno, no solamente apreciar sus aromas, sino para encontrar una bebida también más ligera y con menor graduación alcohólica. El vermut es algo que uno se imagina o se acuerda de sus abuelos bebiendo justamente el vermut después de una jornada laboral y hoy resulta a veces un poco complicado pensar en esos tiempos que escasean, ¿no? Uno vuelve cada vez más tarde a casa y bueno, a veces cuesta encontrar esos ratos libres, pero yo creo que es una buena oportunidad dársela porque son productos nobles que quieren un poquito encontrar un espacio en un rato que tal vez antes de la comida, bueno, da bien. Y de nuevo, si se busca una opción fresca, podemos guardarlos en alguna conservadora de vinos, por ejemplo, aprovechar esto o simplemente refrescarlo. En la nevera está bien y si no, de nuevo, incluir un poquito de hielo. Buscamos algo que nos deje, digamos, saborear un producto que no tiene que invadir después al vino que pensamos para comer, ¿verdad? Así que llega después la comida, seguramente hay un vino elegido para esa ocasión, entonces simplemente se piensa en un aperitivo, algo fresco, rico y que nos dé otra oportunidad más. Al imaginarlo, antes de la comida, podemos pensar en unas tapas, algo muy sencillo, una preparación simple para poder acompañarlo. Pueden ser unas tostadas, puede ser un poquito de salmón, pueden ser algún queso un poquito así preparado y algo sencillo que uno se puede imaginar justamente antes de una comida. En cuanto a vajilla, hay muchas opciones. Pueden ser vasos de trago largo, podemos pensar en una copa de vino tinto, o bien esta copa martini que realmente deja servir una medida ideal para aprovechar justamente este aperitivo, pensarlo de nuevo antes de la comida. Así que Armando, como tu abuelo, disfruta de este vermut porque es una buena oportunidad. La próxima pregunta la va a responder Patricio. Muchas gracias, Marina. Una de las pesadillas de los sommeliers, ¿no es cierto?, son las cocinas especiadas, ¿no? La cocina especiada, el paradigma de la cocina especiada es la cocina de la India. No hay que generalizar con la cocina de la India, hay muchas cocinas en la India, sí. Pero lo que uno conoce es esta cocina especiada que te deja el cuerpo viendo especies como por una semana, ¿no? Por supuesto, la verdad es que el problema es que es una cocina muy aromática. Entonces muchas veces el sommelier pelea con que no le vaya a quitar el aroma del platillo un poquito al vino. Sin embargo, hay opciones. Lo que pasa es que tenemos que salir un poquito de lo tradicional, ¿no? Tenemos que salirnos un poco del Cabernet, tal vez un poco del Merlot o del Chardonnay y buscar otros vinos que puedan ir con la comida. Finalmente, la cocina especiada y aromática funciona como un gran estabilizador. De manera que si estamos acostumbrados al vino tinto y queremos comer vino tinto, este tipo de cocina nos va a permitir hacerlo con platos de carne o de pescado. O de pescados también, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa si ponemos cerveza? La cerveza, probamos ahora, pero a mí me parece fantástico. La cerveza es una gran opción. Primero, porque tiene gas, tiene burbuja, que ayuda a limpiar el paladar. Segundo, es de una graduación alcohólica menor. Y en su gran mayoría, tercero, que a mí me parece fantástico, es fresca. Se toma fría, pues. Exactamente, y eso ayuda mucho a limpiar y sobre todo a refrescar. Sí, y a preparar la boca para el siguiente bocado. Mira, tenemos un curry de cordero.
Fantástico. Un clásico, ¿no? Un clásico de la cocina de la India. Cordero con curry amarillo. Exactamente. Curry amarillo, especiado, no picante, pero sí muy especiado. Sí. Aquí hay una cantidad de especias que lo hacen un plato muy complicado para armonizarlo con vino, pero nosotros vamos a optar por cerveza. Te tengo dos cervezas. Una lager, una ligera, rubia, y otra morena, con más cuerpo, con más potencia, para ver cuál de las dos funciona mejor con este clásico de la cocina de la India. Está muy interesante porque la lager es una cerveza blanca muy limpia. En cambio, la oscura es más especiada, es más rica. Incluso hay quien recomienda tomarlas a temperaturas distintas. Sí, la lager un poco más fría, la oscura... Para acentuar su frescor, me imagino, ¿no? Exactamente. Y la oscura, para no inhibir los aromas especiados, beberla un par de grados más, no quiero decir más caliente, pero menos fría. Sí, también hay que decir que las cervezas morenas tipo ale, ¿no? Tienden a tener un poquito menos de acidez y también un poquito más de alcohol. Así que también hay que tener cuidado con eso. Y ahí está el ejercicio, ¿no? ¿Te parece que comencemos a trabajar? Por favor, de una vez. ¿Partimos con la lager? Sí. Perfecto. Muy bueno. Muy bueno. La lager funciona muy bien. Funciona muy bien desde el inicio en su cuestión aromática. No nos olvidemos que la cerveza también es una bebida que merece que analicemos con la nariz antes que con el paladar. Yo lo vi, estoy muy de acuerdo contigo, yo lo vi que efectivamente limpiaba muy bien el paladar. Las lagers funcionan, o sea, eso es imposible que no lo hagan, ¿no? Sin embargo, me pareció que esta lager en específico era un poquito muy ligera. Se quedó corta. Sí, y el cordero tendió a comerse a la cerveza, que no es la idea. La idea en cualquier armonía, comida y vino, tú corrígeme si me equivoco, es que estén en un mismo nivel, no que ninguno opaque al otro. Pero aquí sí, la lager se nos queda un poquito abajo. Vamos con la oscura. Vamos con la oscura, exactamente. Bien, ¿qué te pareció? Me encanta. Esta cerveza sí tiene la corpulencia necesaria para ir mano a mano con el curry, desde la parte aromática, ¿no? Cuando estás masticando en boca el curry y hueles la cerveza, es una explosión de aromas, es una explosión de especies. Me parece una experiencia alucinante, es una tarea que tienen ustedes para la casa ahora, Por ¿no? favor. Hay muchos tipos de cervezas, la cocina de la India tiene una diversidad Gastronómico. Enorme. Así que, manos a la obra, a trabajar. Sí, señor, vamos a trabajar. Salud. Salud. La siguiente pregunta nos llega por Twitter. Gabriela de México dice: he escuchado que algunos vinos tienen fermentación maloláctica y otros no, pero ¿qué es y a qué se debe? Gaby, me gusta mucho tu pregunta y dame un momento y te la voy a responder. La fermentación maloláctica es un término que a veces confunde un poquito a la gente, pero te explico brevemente. Hay tres componentes muy importantes en el mosto, en el jugo de cualquier uva de las que se utilicen para hacer vino: agua, azúcares y ácidos. Uno de estos ácidos que es muy importante es el ácido málico. El ácido málico le aporta mucha estructura al vino, pero es muy agresivo. Si nosotros tomáramos el vino directamente con ácido málico, tendríamos después de una copa, tal vez una copa y media, una acidez terrible. Es por eso que se hace un segundo proceso, una segunda fermentación, que es la maloláctica, que lo único que hace es convertir el ácido málico en ácido láctico. Y este ácido es mucho más agradable, mucho más fácil de tomar y permite que disfrutemos más el vino. En un vino tinto es muy fácil distinguir los aromas que provienen de la fermentación maloláctica. Son todas estas notas a pan tostado, a mantequilla, a queso, a crema fresca. Todas estas notas que son tan agradables en el vino y que nos permiten, además de disfrutarlo, maridarlo con platillos a base de crema, con un poco de grasa, son aportadas por la fermentación maloláctica. En el caso de los blancos, aquí sí puede ser que haya o no haya fermentación maloláctica. Te explico en un momento.
En el caso de los vinos blancos, aquí sí hay opción. En muchas ocasiones hay vinos que por el tipo de uva o por el estilo de vino que quiere hacer la bodega, no hay fermentación maloláctica. Como te platiqué, la gran mayoría de los vinos que tienen fermentación maloláctica son de un color dorado, amarillo. Elígete un Chardonnay. Y si vas a un vino más cristalino sin fermentación maloláctica, selecciona un Sauvignon Blanc, un Torrontés o un Pinot Grillo. Gaby, espero que te haya quedado clara la respuesta. Estoy a tus órdenes para servirte. Por favor, síguenos escribiendo y cualquier cosa que necesites, recuerda siempre que el gourmet responde vinos. Gracias. Y continuando, Marina, con nuestra sección del Gourmet Responde Vinos, hoy nos llega una pregunta vía Facebook. Mira, dice así: hola, soy Laura de Colombia y me regalaron un vino blanco y no sé a qué temperatura tomarlo. Mi pregunta es, ¿a cuál temperatura puedo beber el resto de los vinos? Ah, qué bien. Bueno, es una pregunta recurrente y muy importante, ¿no? Porque uno siempre quiere saber cómo tratar a los vinos. Yo diría que el vino blanco nos podemos mover en un rango entre los 8 y los 10 grados. Salvo excepciones o vinos de más crianza o más añejos, ¿no? Pero básicamente sería y secos, ¿no? Sobre todo. Claro, muchas veces tendemos a bajarle de más la temperatura a los vinos blancos y esto genera, Laura, que se te inhiban los aromas. Entonces, la temperatura que te acaba de mencionar, Marina, es la ideal para que se puedan percibir bien los aromas y que tengas un vino fresco y armonioso para poderlo maridar con las diferentes comidas, ¿no? Exactamente, y sobre todo la acidez bien equilibrada, ¿no? En esa temperatura va a estar siempre muy bien. Hablando de los vinos espumosos, en términos generales, vamos a hablar, porque hay muchas categorías de vinos espumosos, Laura, vas a tener un rango de entre 7 y 11 grados centígrados, es decir, frío, pero no helado. Mientras más sofisticado sea tu champán o el vino espumoso que estás bebiendo, un poquito más elevada la temperatura para percibir todos los aromas que nos está regalando este maravilloso vino, ¿no? Y bueno, el rosado es una variedad que a mí, bueno, un estilo de vino que a mí me gusta mucho, creo que es muy versátil y que se está aprovechando muy bien porque también da un lugar interesante en la gastronomía. La temperatura de servicio, idealmente, hablamos ya un poquito más elevado, más o menos entre unos 12, 14 grados. Y muchas veces son mal juzgados, ¿no? La gente dice, ay, es que los rosados ni son blancos, ni son tintos, pero la realidad es que es un vino, como tú dices, muy versátil. Sí. ¿Me pasas el tinto, Marina, por favor? Uno de los grandes mitos que tenemos es que el vino tinto se debe de beber a la temperatura ambiente. Bueno, yo lo que te puedo decir, Laura, es que los vinos tintos deben de beberse entre 14 y 20 grados centígrados dependiendo del estilo de tinto que quieras beber. Cuando son muy jóvenes y frescos, deberán ser como entre 14 y 15 grados centígrados, un poquito frescos, pero mientras más se va aumentando la complejidad del vino, un poquito más de tiempo en barrica y demás, o más edad pueda tener el vino, vas aumentando la temperatura hasta llegar en promedio 18 grados centígrados es el ideal. Y hay que pensar que los vinos tintos se pueden refrescar, que no está mal pensar en ponerlos en la nevera, le dicen, ¿no? Por supuesto. Un rato o en un balde con hielo y tratar de realmente mantener esta temperatura ideal que comentaba Gina, porque si no el vino resulta muy calórico y pierde un poco ese equilibrio natural que se está buscando. Para los tintos se eligió esta copa más grande que en realidad lo que ayuda y provoca es una expresión mayor de aromas, que este volumen y esta posibilidad de rotar un poquitito y dejar que los aromas se expresen en los tintos realmente ayuda. Por otro lado, las copas más pequeñas también conservan mejor la temperatura, que debe ser más fresca. Así que de algún modo, bueno, acá tuvimos un poquito la suerte de tener las distintas copas y ya mostrar la mejor opción. Muchas gracias, Laura, y seguimos con más Gourmet Responde Vinos. El mundo del whisky. Aromáticamente hablando, los whiskies ofrecen un terreno aparte en el mundo de los destilados. Es una bebida de una complejidad sofisticada. El whisky, si bien tiene su origen y mayor reconocimiento en Irlanda y Escocia, es un producto que se elabora también en Japón, Estados Unidos y Canadá. En los whiskies, el origen del grano cereal es el inicio de su diferenciación. Pueden obtenerse de un solo tipo de grano o de una mezcla de estos. Cebada, cebada malteada, centeno, avena y maíz son algunos ejemplos. El agua para la dilución, lavado y fermentado, empieza a perfilar una diferenciación en los estilos de esta bebida. Y si se habla de añejamiento en los whiskies, la materia se sofistica aún más. Los whiskies se añejan en barricas de roble. Esto proporciona color, redondez y madurez. Nos encontramos platicando, Patricio, Ángel y yo, sobre el mundo del whisky. Sin duda, una bebida destilada de gran complejidad
Y bueno, una de las cosas más interesantes es que se puede abordar desde diferentes puntos de vista, desde el estilo, desde el origen del grano, desde obviamente el proceso de elaboración, pero creemos que hablar del origen es lo inicial para poder entender este gran destilado. Exactamente, Sandra. Vamos a partir de lo general a lo particular. Y lo general es el origen. No es tan quizás exhaustivo como en el vino, pero sí el origen, el lugar, el sentido del lugar del whisky importa mucho. Por ejemplo, nada más. Comparar un whisky irlandés con un escocés. El irlandés en general es mucho más ligero, mucho más suave, mucho más elegante. En cambio, el escocés es más potente, ¿no? Es más concentrado. Esos son generalizaciones. Si ahora nos adentramos un poquito en Escocia, por ejemplo, vemos que en las Lowlands, ¿no? el área clásica de whisky en Escocia, el estilo también tiende a ser quizás más cercano al irlandés, es más suave, ahumado, levemente ahumado y también más ligero en cuerpo. En cambio, si nos vamos a las islas, a los famosos Islay, ahí el mundo es completamente distinto, es mucho más serio, mucho más austero, con esa nota de la turba, esa nota tostada, ahumada, que le da al whisky una personalidad importante. Entonces, bueno, depende del lugar, es el estilo o los sabores de lo que estamos tomando, ¿no? Pero también, no solamente en Europa, no solamente en Irlanda y en Escocia, hay whisky, hay otras partes más, ¿no, Ángel? Claro, Patricio. Justamente hay dos grandes industrias fuera del clásico Escocia-Irlanda que han tomado una relevancia importantísima en los últimos años, que son Japón y los Estados Unidos. Los japoneses han hecho de la industria del whisky, que para ellos, comparado con Escocia, con Irlanda, es muy moderna, han hecho una industria fantástica, tienen un carácter muy particular, tienen ya una personalidad propia reconocida, que durante muchos años se bebió solo en Japón, pero que ahora ha traspasado fronteras y en todos los lugares del mundo donde se bebe whisky, encontramos ya whisky japonés y encontramos gente que ya está comprometida y enamorada con los sabores del whisky japonés. Y después está Estados Unidos, ¿no? Que es la gran meca del bourbon, que ellos han hecho del bourbon su destilado nacional, porque verdaderamente no tienen otro destilado de este nivel de importancia y han llegado a un grado de especialización y de detalle que ya compite por lo menos en cantidades de venta y en cantidades de fanáticos en todo el mundo con Escocia e Irlanda, aunque aromáticamente y gustativamente son completamente diferentes, probablemente por el agua. Bueno, el agua y sobre todo también sabes que el grano, no hay que olvidar que el whisky se puede hacer de diferentes granos, principalmente hoy se hace de maíz y de cebada, sin embargo en Escocia, en Irlanda, en Japón es solamente cebada. El bourbon es una de esas grandes particularidades, de hecho lo que tú acabas de mencionar, hay algunas fuentes o algunas directrices que marcan que el bourbon ya no es whisky, aunque la etiqueta lo sigue diciendo. Ahora, con la EY, importante comentar, un whisky fuera de Escocia se escribe con EY en lugar de KY. Y ellos lo siguen poniendo en la etiqueta cuando hay toda una categoría llamada bourbon, ¿no? Sí. Que el origen es maíz, o si no, por lo menos 50% maíz, y sí tiene unas cualidades organolépticas sumamente distintas. Esa es una de las grandes diferencias. La otra es el agua. El agua no nada más para el lavado de la cebada, el agua para fermentación, el agua para el malteado, en caso de la cebada malteada, que ahora vamos a hablar de ello, sí, importante, ¿no? Exactamente, sí, absolutamente. También hay que darse cuenta que el proceso de producción del whisky, ya que estamos hablando del bourbon, ¿no? Esa nota típica tostada, sí, vainillada, ¿no? Eso lo da la crianza. Aquí, quizá en este caso yo difiero un poquito contigo, quizás es más importante que el agua, porque la barrica americana le da tal impacto a los sabores que uno termina reconociendo casi y no hay que ser experto, ¿no? Casi reconociendo un whisky inmediatamente por la nariz. En cambio, en Escocia y Irlanda, la influencia de la madera no es tan grande. Hay otros factores que están influyendo, pero la madera no es tan importante. Ahora, sin embargo, no sé si ustedes han probado algunos experimentos que hay de crianza en barricas de Jerez, por ejemplo. Sí, claro, sí. O de Oporto. Es un mundo alucinante. O sea, tenemos el origen, por un lado, también tenemos el proceso, el agua, como decías tú, el origen del agua, por todo, porque roca caminó esa agua, se deslizó esa agua, ¿no? Es una locura. Y luego tenemos lo que es quizás más evidente, que es la crianza en barrica, que le da al bourbon esa cosa dulce, bien americana, ¿no? Bien americana, totalmente. En cambio, el whisky escocés, esa cosa más salina, más austera de la crianza en barricas menos influyentes, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que el whisky era una bebida o para el principio o para el final de una comida, más una bebida de cóctel y no una bebida para hacer maridajes y para comer.
Sin embargo, esto hoy en día ha cambiado completamente. La tendencia y sobre todo la variedad y calidad de whiskies que podemos encontrar nos da unas opciones increíbles para hacer maridajes. Yo personalmente lo prefiero con pescados grasos, ¿no? Me gusta mucho con salmón, con arenque, con macarela. Siento que esa misma untuosidad de los pescados un poquito grasos corta perfectamente bien con el whisky. Exacto, sí. ¿A ti qué te gusta con whisky? A mí, estaba pensando cuando hablaste la palabra arenque y a mí me saltaron todo. Fue una cosa así como de, Arenque, casi me voy corriendo a casa, lo corriendo a comprar un arenque. Claro. Sí, señor. El arenque, en unas partes de Escocia lo preparan al humo. Sí, claro. Entonces sacan los arenques ahumados y tú te lo tomas con un whisky, no, esto no puede ser, tengo un hambre, con un whisky de las islas, estos whisky bien aromáticos, bien ahumados, bien potentes, y la combinación es fuera de este mundo. Sí. Ahora, una advertencia, no es vino, así que por favor las cantidades Claro. que sean un poquito menores. Claro. Un poquito menores. De acuerdo a la fuerza de cada uno. Aromáticamente vamos a hablar de las diferencias que hay entre los orígenes de diferentes whiskies. Yo estoy catando un bourbon, un whisky hecho con 50% maíz y con esta barrica americana de tostado alto, en donde hay esas notas tan avainilladas que pareciera la crianza prolongada de un vino en barrica americana, sin duda, ¿no? Yo aquí tengo un single malt escocés y la nariz es completamente diferente. La nariz es una nariz mineral, es una nariz muy floral, muy atractiva y con muchas notas de mantequilla, de crema y muy ligera la vainilla, ¿no? Realmente aquí no hay mucha vainilla, hay más floralidad y mineralidad. Qué maravilla, no sé si se puede describir tan bien como lo hiciste tú este whisky, pero yo estoy probando uno de las islas de Islay y ellos usan como combustible para la cebada, para tratar la cebada, una materia orgánica que es la turba. Y eso influye directamente en los sabores y en los aromas, sobre todo en los aromas del whisky. Entonces, mi whisky, que es de Islay, tiene esa cosa ahumada, pero también como a tierra, terroso. Es bien raro y no crea que me estoy imaginando cosas. Es exactamente así. Claro. En la boca es salino. Es como comer Yodado. comer ostras. Es una maravilla. Bien, espero que les haya gustado nuestro programa de hoy. Hemos aprendido de cervezas, de vinos, de whisky, por supuesto, y esperamos también haber contestado sus inquietudes en este alucinante mundo de las bebidas y destilados. Salud. Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com.